Los derechos individuales, que son los derechos de propiedad, que pertenecen a cada uno de nosotros como nombre y apellido. Uno es dueño del auto, de la casa, del inmueble, con el nombre de Juan González. Los derechos sociales, Juan González además tiene derechos como trabajador, entonces ya no es por ser Juan González, sino que los derechos del trabajador los tiene él por ser trabajador jubilado. Y los derechos de tercera generación, que aparecen en la democracia representativa, son los derechos al ambiente. Y los tres aparecen en síntesis, porque lo que sucede es que en estas fórmulas de democracia, de consenso y participativa, aparecen el goce de los derechos individuales y las instituciones por los representantes del pueblo, que es el que tiene la soberanía, en la fórmula clásica de la democracia representativa, aparecen en convivencia con derechos colectivos sobre bienes colectivos, y donde las decisiones sobre la gestión de los bienes colectivos se deben adoptar con la participación de los ciudadanos, que son los que gozan de la capacidad para incidir en la gestión de los bienes de incidencia colectiva que estas normas reconocen, ¿sí? Tenemos música por todos lados, ¿sí? Pero bueno, no hay problema, yo me muevo al ritmo de esa música. En la medida que pueda, ¿no? Te voy a mover. Esto se reflejó en nuestra reforma constitucional de 1994. Es decir, esta convivencia de derechos colectivos con derechos individuales y de democracia participativa con democracia representativa. El artículo 22 de la Constitución no fue reformado y siguen siendo... el pueblo sigue siendo quien no puede deliberar sino a través de sus representantes, pero fíjense, la reforma de 1994, de la cual estamos cumpliendo un aniversario, ¿no? Trae en el artículo 39, en el artículo 40, ya fórmulas de democracia semidirecta, la iniciativa legislativa, el plebiscito, la consulta, una vinculante y otra no, y además aparecen las fórmulas de información, de acceso a la información pública, en el artículo 42 y en el artículo 41 para el ambiente y para el consumidor, las fórmulas de participación ciudadana que aparecen en todos los convenios internacionales, en algunos convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22, donde aparecen aseguradas la necesidad de que los órganos institucionales adopten fórmulas de participación para la gestión de los bienes colectivos. Esto tiene, si uno busca el origen de esto, es un artículo de Gradin, de esos clásicos de la década, de fines de los 60 que yo les contaba, cuando el movimiento del Mayo francés y el movimiento hippie alumbraban la protección del ambiente. Había un artículo de Gradin que se llamaba La crisis de los bienes colectivos. Y ahí aparece la idea de que los bienes colectivos y la representación están en crisis, y no es que hay que modificarla y cambiarla, sino ayornarle mecanismos de lo que se llama, lo que Arend Liebhardt, el holandés, el politólogo holandés, denomina las democracias de consenso, ¿sí? Abandonar las fórmulas de democracia por mayorías, tipo Westminster, y las fórmulas de democracia de consenso. Lo cuento acá porque este es el recinto de la democracia de Pinamar, entonces no hay mejor lugar para contarlo que este, ¿sí? Es decir, no es que la Constitución, a los constituyentes se les imaginó una fórmula subversiva del sistema y que los ciudadanos tienen que participar obligatoriamente porque esto sucede nada más en la Argentina. No, esto las democracias del mundo lo adoptan hace años. Y es muy interesante el fenómeno cuando la gente participa y después no se la llama más a participar. El ejercicio de la participación la gente lo extraña, y en general lo que hace es solicitárselo a la justicia, y la justicia termina haciendo lugar a las presentaciones para que se las convoque a la ciudadanía, porque las fórmulas están previstas por la norma, ¿no? Y además hay participación en la concertación federal en la Constitución reformada en 1994. ¿Por qué? Porque el federalismo para la Constitución no debe ser un federalismo de oposición, dicen los alemanes. El federalismo en donde el Estado central se pelea con las provincias o los estados que forman parte de la federación, sino de concertación, porque la Constitución mandó a llevar adelante mecanismos de concertación. Puede ser que no se lleven adelante, puede ser que sí. Yo hablo del contenido normativo y qué es lo que quiere el sistema que se adopte. Luego lo que sucede en la realidad ustedes lo conocerán. Ahora, esa
ese divorcio entre realidad y derecho formal se llama derecho material versus derecho formal. Lo que debe lograrse es acercar el contenido formal al contenido material, porque eso hace que no tengamos problemas psicológicos, digo yo. Es decir, que andemos sancionando normas que luego en la realidad están alejadas de los contenidos fácticos, ¿no? Pero yo cuento el contenido formal que el sistema trae, y esto es lo que rodea al artículo 41. Y el acceso a la justicia, que hoy el artículo 43 tiene para el amparo, con amplias legitimaciones para que los ciudadanos puedan ingresar peticiones en defensa de bienes que no les pertenecen. Si hoy un ciudadano puede defender al ambiente. ¿Y qué es el ambiente? Es el agua. Entonces es el bien de dominio público que se llama agua. No, ese es el recurso natural que es de dominio de las provincias y que es de dominio público. No, el ambiente tiene un sistema que se llama agua. Y la noción es sistémica. Entonces, no me lo define. No, bueno, hay que leer Luhmann, hay que leer Bentham-Danfield, hay que leer los sistémicos, para entender que lo que va a suceder con esa creación de un bien colectivo que se compone, entre otras cosas, del aire, del suelo, del agua, de la flora y de la fauna, es que se protege el sistema agua en relación a los otros 4 sistemas que les acabo de mencionar, y lo que hay que hacer es que las acciones individuales sobre derechos individuales o sociales que se puedan llevar adelante prevengan impactos sobre ese sistema. Ya no me interesa de quién es la propiedad del agua, lo que me interesa es que no se afecte el sistema agua, ya sea el agua de propiedad de alguien o el agua de dominio público. ¿Cómo se traduce esto? Y en mecanismos de ordenamiento ambiental del territorio, de evaluación de impacto ambiental. Entonces, si yo voy a hacer alguna acción o voy a planificar una política pública de ordenamiento territorial, lo que deberé ver es la manera en que esto pueda afectar el sistema agua y su vinculación con el sistema suelo y su vinculación con el sistema flora. Entonces, me habla de el árbol. No hablo del árbol, hablo del sistema flora. Y hablo del sistema flora, ya sea árbol, pastizal, porque parecía que los pobres pastizales no son flora o no son parte del sistema flora. Y las relaciones de intercambio que existen. Por eso digo que hay que volver a leer a los sistemas, a los sistémicos y a los estructuralistas, ¿no? A Parsons en sociología. Y allí aparece el artículo 41, que dice esto, lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? El artículo 41 se divide en 4 párrafos. El primero habla del derecho, ¿sí? Todo habitante tiene el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, y con esto hace el puente con los artículos 14, 17, los artículos que garantizan la propiedad, garantizan el derecho a ejercer industria lícita. Es decir, esos artículos no han sido borrados, pero ahora deben leerse en clave ambiental. Y el ejercicio de los derechos individuales y el desarrollo humano debe darse sin afectar con la acción tecnológica que les acabo de mencionar, con externalidades, la viabilidad de los sistemas ambientales que permiten que el hombre viva sobre el entorno, porque en esto está jugada la suerte de la especie. Entonces, por eso es que el constituyente habla de que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, y luego acuña la fórmula del desarrollo sostenible, diciendo que el desarrollo debe ser desarrollo humano que satisfaga las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para poder satisfacer sus propias necesidades. Ese es el límite. Si hoy el desarrollo que se propone es un desarrollo que no tiene en cuenta esta equidad intergeneracional con la generación por venir, como dice Jonas, ese desarrollo es ilegal y es inconstitucional. Y cualquier magistrado podría, a una acción derivada de un modelo de desarrollo diferente, impugnarla por violar este artículo 41. Lo que pasa es que no va a ir a términos tan generales porque ya el derecho ambiental se ha desarrollado en términos más finos para poder describir esto. Pero yo les cuento esto desde lo general a lo particular, ¿no? Y además dice, tienen el deber de preservarlo. Vieron que les dije yo que en Estocolmo ya nos estaban diciendo, porque si todos somos titulares del derecho al ambiente, todos nos miramos, como diría Foucault, y todos nos vemos a ver cómo cada uno está gestionando el ambiente y qué está haciendo en relación al ambiente, y nos podemos exigir mutuamente y de manera simultánea el deber de preservarlo. Por eso es que cada uno es titular del derecho y además del deber de preservación. El deber impone el no llevar adelante acciones negativas, pero además empodera en defensa del ambiente.
Y el deber de cada ciudadano en defensa del ambiente va a implicar en este empoderamiento la capacidad para saber la información que sobre el ambiente pesa, la información actualizada sobre el ambiente y la capacidad para poder participar en las decisiones de gestión que se tomen sobre los bienes colectivos. Luego aparece la fórmula del daño ambiental, que genera prioritariamente la obligación de recomponer conforme a la ley que lo reglamente. El segundo párrafo, que establece que las autoridades van a tener que velar por la protección del ambiente, pero además la utilización racional de los recursos naturales. Allí se mete con el desarrollismo nuevamente, porque está diciendo, desarrollismo era utilización no racional, es decir, era utilización de los recursos naturales. Yo soy profesor de Derecho de los Recursos Naturales en la San Juan Bosco de Puerto Madryn, y el Derecho Minero, Agrario y de los Recursos Naturales, y lo que uno estudia son los contratos para poder valerse de los recursos naturales. La utilización racional es decir, hasta aquí se puede utilizar y más allá se pone en peligro el entorno. Un mandato de sustentabilidad desembarcando en la utilización de los recursos naturales. Si ustedes rápidamente piensan, se dan cuenta que no está impidiendo el uso, pero lo que está diciendo es que debe ser un uso preventivo, previniendo los impactos, previniendo las posibilidades que pueden haber de afectación del entorno, ¿no? Ahora, la voz que utiliza allí es la utilización racional de los recursos naturales, que es diferente de la que utiliza luego para el patrimonio natural y cultural, que es de preservación, porque para el patrimonio natural y cultural lo que quiere es el no toque. La interdicción, dicen los españoles, del patrimonio natural y cultural, que son las áreas naturales protegidas. Si hubiera espacios que son integrativos del patrimonio natural y cultural, en el lugar donde estén, en ese lugar el patrimonio natural y cultural debería no ser sujeto a acciones que puedan ponerlo en peligro, ¿sí? Allí no hay utilización racional que valga. En un parque nacional no se puede tocar. Y después proveerán a la información y a la educación ambiental, dos vectores que trae el artículo 41 muy importantes y que van a verse luego desarrollados en los instrumentos legislativos que tenemos. Después la norma trae el tercer párrafo, cómo se hace la ley. Es interesante saber cómo se hace la ley en materia ambiental, porque por ejemplo el tema costero falta ley nacional, ley provincial y habrán normas municipales vinculadas al espacio costero, ¿no? Pero, ¿qué dice la Constitución de cómo se hace la ley ambiental? Dice que se hace por un diálogo entre nación, provincias y municipios de concertación, porque dice, la nación dicta los presupuestos mínimos, es decir, el piso de protección ambiental. Las provincias deben mejorarlo en el primer complemento, es decir, optimizar el grado de protección que trae la nación en su ley de presupuestos mínimos. Y luego los municipios podrán optimizar en segundo grado a la ley provincial y estarán optimizando al presupuesto mínimo nacional, que es el piso inderogable. ¿Tienen diferentes ámbitos de aplicación? Sí, la ley nacional va a ser una ley de mínimo, de presupuestos mínimos. Cuando hablo de presupuesto no hablo de dinero, hablo de presupuesto legislativo, normativo, ¿sí? Son principios básicos de regulación en materia de residuos, en materia de aguas, en materia de aire, de flora, de fauna, de sectores, protección del sector costero podría ser. Y ese mínimo nacional se aplica para todo el territorio de la nación argentina. Luego las provincias, ¿qué hacen? Para territorios específicos como las provincias, le colocan estándares de mayor rigurosidad de protección, y el constituyente lo hace sabiendo que de esa manera permite que la ley nacional se amolde al ámbito local y a la realidad ambiental local, que puede tener diferencias de matices en un lugar que en otro. Es decir, el bosque es mucho más caro de protegerse en Misiones quizás que en la Patagonia. En cambio, la protección de determinados acuíferos en determinados sectores del país puede ser mucho más sensible en algún lugar o en otro, o la industria, por ejemplo, que merece una regulación específica en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias donde la industria no está tan desarrollada, puede ser regulada mediante otras leyes. Entonces, el constituyente lo que quiere en esto es permitir a las provincias, mediante esta optimización, su política propia interna, y a los municipios un segundo juego, ¿no? Y finalmente el cuarto párrafo, que prohíbe el ingreso de los residuos peligrosos y radioactivos al territorio de la nación, no de las provincias, ¿sí? Bueno, con esto tenemos, vamos a hacer ahí, tenemos desarrollado, yo había puesto los párrafos por separado, como ya los desarrollé, me ahorré todo esto.
el cuarto párrafo, y vamos a la segunda parte. Las normas. Ahora vamos a las leyes. ¿Qué leyes tenemos? Bueno, cuando en el café yo recordaba la época, porque publicaron en el diario una foto del año 2002, cuando todavía tenía pelo, sería mucho más simpático, con pelo y no sé cuánto, y era en una charla que di, me acuerdo, en Ezeiza, por el ingreso de los residuos nucleares en ese momento al país por un contrato con Australia, y me acuerdo que la charla se fue llenando de tanta gente que terminamos dándola en la plaza, porque la biblioteca no alcanzó el teatro, y después el teatro se estaba por venir abajo y tuvimos que dar, la gente estaba muy movilizada, y bueno, y me acordaba de que empezamos en derecho ambiental cuando no había ley. En esa época, el 41 era de donde uno se agarraba para, en ese caso, decir que, bueno, evidentemente el ingreso de residuos nucleares al país estaba prohibido. Pero no había norma. En el año 2002, cuando salió la Ley General del Ambiente, fue de mucha algarabía para los que veníamos remando y haciendo acciones para solucionar conflictos ambientales, pero sin normativa. Así que la Ley 25675, que ahí no puse el número, de presupuestos mínimos para la gestión del ambiente, dictada en noviembre del 2002, es la ley marco que regula para todo el país, mediante presupuestos mínimos generales, todo el sistema o estructura de protección del ambiente como piso para todo el país, ¿sí? Lo dice su artículo 1, va a establecer los presupuestos mínimos para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible, ¿no? Es una ley que reglamenta el 41, se aplica en todo el territorio de la nación, pero lo más importante es lo que dice en el final. Es una norma de interpretación del final de la FIMINE, ¿no?, que se utiliza para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantiene la vigencia a la legislación específica, en tanto y en cuanto no se oponga a las disposiciones de la Ley General del Ambiente. ¿Por qué es importante esto? Porque la Ley General del Ambiente se ubica en el centro del sistema ambiental argentino. Ahí. Y es una ley, el sistema ambiental argentino presenta la ley general acompañada de leyes especiales, sectoriales. Entonces, ustedes se van a encontrar con que hay leyes especiales nacionales de presupuestos mínimos, el piso, pero especiales para determinados sectores del ambiente. Por ejemplo, hay una ley específica para los residuos domiciliarios, la 25916. Hay otra ley, la 25831, que es una ley especial de acceso a la información pública ambiental. Hay una ley especial de residuos industriales y de servicios, la 25612. Hay otra ley especial de aguas, la 25688. Y así les podría mencionar otras más. La de glaciares, la de bosques, la ley de quema de pastizales. Hay una FIMINE al final que las enumera. Esas leyes son todas especiales. Ahora, como dicen los españoles, si no hubiera una ley general que fuera el puente entre la norma constitucional y las leyes especiales, el artículo constitucional se estaría reglamentando o desarrollando de manera parcializada, porque cuando uno hace una ley de aguas, piensa el 41, la norma ambiental, desde las aguas. Cuando lo hace para residuos, lo piensa desde los residuos y se olvida de las aguas. Y cuando uno lo hace para la flora, se olvida. Entonces, el no tener una ley general, dicen los españoles, es un problema porque hace que las normas generales se bajen al sistema legislativo sin unificación de contenidos. Y la disciplina no se puede dispersar de esa manera. Entonces, por eso es que la técnica legislativa que se ha utilizado es tener una ley general y leyes especiales. Ahora, ¿cómo se ordenan esas leyes especiales en razón de la ley general? Bueno, conforme esto, las leyes especiales van a ser interpretadas en su aplicación por esta ley general. Y van a mantener la vigencia de las leyes especiales en la medida en que ellas no contradigan a la ley general. Esto no es algo que le interese solo a los abogados. Tiene enormes consecuencias, porque esto, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Pesca Marítima y Derecho Ambiental. Tiene 500 hojas y analiza la ley de pesca del año 98 en relación a la Ley General del Ambiente del año 2002, porque dictada la Ley General del Ambiente que se aplica a la actividad pesquera, la pesca debe ingresar contenidos de la Ley General del Ambiente. ¿Por qué? Porque si no, como la dice el artículo 3 de la Ley General del Ambiente, la Ley Federal de Pesca no mantiene la vigencia en los contenidos que no se amoldan a la Ley General del Ambiente.
Entonces, esta vinculación horizontal entre leyes es importante porque las leyes sectoriales se deben leer todas, a partir de la sanción de la Ley General del Ambiente, desde los contenidos de la Ley General del Ambiente.